Yo les he explicado, y todo el mundo ha entendido, dos contratos distintos con sus diferentes características y sus implicaciones. Pero, ¿quién inventó esos contratos? ¿Cómo han surgido? Tenemos que hacer una pequeña digresión, un pequeño análisis sobre el proceso espontáneo de formación de las instituciones. El objetivo de la ciencia económica es estudiar el orden espontáneo del mercado, entendiendo el mercado como un complejísimo proceso de interacciones humanas en el que participamos todos. Una de las grandes maravillas y sorpresas que nos enseña la economía es que hay un orden que surge solo sin haber sido diseñado por nadie. Y precisamente en estudiar ese orden es lo que constituye el objeto de investigación de la ciencia económica. Sin que haya un ministerio, un gobernante o un ingeniero social que dicte lo que hay que hacer, solamente por la interacción de seres humanos, hombres y mujeres, como ustedes y como yo, y en función de nuestra naturaleza, surgen unas regularidades de manera espontánea que dan lugar a las instituciones y al mercado, que constituyen el objeto de análisis y de investigación por parte del economista. ¿Cómo surgen esas instituciones? Debemos de definir las instituciones como todo comportamiento pautado de conducta, que surge de una manera consuetudinaria y evolutiva a lo largo de un periodo muy prolongado de tiempo. Una de las grandes aportaciones de la Escuela Austriaca de Economía, encabezada por Karl Menger, es haber sido capaces de desgranar, de explicar en términos analíticos el surgimiento espontáneo de las instituciones. Y de hecho Karl Menger lo lleva a cabo de manera impecable en su teoría sobre el surgimiento del dinero. Él hace el análisis en términos abstractos y lo aplica a una institución concreta, que es la del surgimiento y evolución del dinero, aunque dice expresamente que la misma teoría puede aplicarse a cualquier otro tipo de institución social, como puede ser el lenguaje que hablamos. El idioma que hablamos, el español, el inglés o el francés, no lo ha descubierto ni lo ha creado nadie. Es el resultado de un proceso espontáneo y evolutivo. También la moral, los principios jurídicos, son todos ellos instituciones que surgen de forma espontánea y de manera evolutiva. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Unos pocos, una vanguardia del género humano en determinadas circunstancias históricas, se dan cuenta empresarialmente, se les enciende la bombilla, descubren antes que los demás que consiguen mejor sus fines adoptando determinados comportamientos de forma sistemática. Por ejemplo, en el ámbito del dinero, unos pocos se dan cuenta, en un entorno histórico determinado, que el problema que supone en el trueque la doble coincidencia de necesidades se obvia si a cambio de sus bienes piden en el mercado no algo que necesitan directamente para consumir, sino algo que ellos se dan cuenta que es objeto de intercambio con más frecuencia. Y eso, según las circunstancias históricas, varió. En el antiguo Egipto, pues lean la Biblia. ¿Qué eran? Pues por las crecidas del Nilo, los lodos que quedaban tan feraces, pues el trigo, los granos de trigo. En la antigua Mesopotamia, cabezas de ganado, etcétera. Y entonces, un determinado bien se empieza a demandar no para consumo directo, sino como medio de intercambio, pensando en cambiarlo el día de mañana por lo que de verdad uno necesita. Porque como ese bien cambia muy frecuentemente de manos, es más fácil encontrar a alguien que a cambio de trigo quiera lo que yo quiero. Si tiene éxito este comportamiento, a través de un proceso de imitación, una segunda vanguardia, tercera, cuarta oleada de seres humanos empiezan a copiar el comportamiento exitoso de los primeros, y entonces esto hace que ese bien cada vez adquiera una demanda mayor como medio de intercambio, o ese comportamiento pautado cada vez sea de uso más general. Pues bien, cuando el comportamiento pautado se convierte en algo generalmente, un comportamiento generalmente cumplido por los seres humanos de determinada sociedad o cultura, surge la institución. Y me da lo mismo que sea el dinero que sea el lenguaje. Nadie descubrió el castellano. Los estudios lingüísticos demuestran pues que empezó a hablarse de manera algo parecida como la hablamos hoy, pero muy arcaica, y como corrupción del latín se dice que en las montañas de Burgos. Pero no aparece el castellano por arte de magia de golpe, sino que es una generación y otra, y cada uno aportando su granito de arena de su peculiaridad, proponiendo palabras que se van depurando hasta que se hacen de uso general. Incluso hoy mismo el castellano sigue evolucionando.
Y si pudiéramos meternos en una máquina del tiempo dentro de 300 años y comparar a cómo se habla hoy, veríamos cambios significativos, aunque posiblemente entendiéramos casi todo lo que se habla. Y lo mismo pasa con el derecho, con la moral. La gran paradoja y enseñanza de la economía es que las instituciones más importantes para la vida del ser humano, instituciones jurídicas, morales, lingüísticas, porque si no, no podríamos entendernos, económicas como el dinero, etcétera, incorporan tan gran volumen de información, conocimientos y experiencias, de hecho, han aportado conocimientos y experiencias de primera mano, miles y miles de seres humanos a lo largo de generaciones y generaciones, y de periodos prolongadísimos de la historia, incorporan tan gran volumen de información que supera con mucho la capacidad de comprensión y de análisis de un solo ser humano o de un grupo de seres humanos, por sabios que estos sean. O expresado de otra manera, aunque nos produzca vértigo, las instituciones más importantes para nuestra vida y para la civilización no han podido ser diseñadas deliberadamente por el ser humano, porque carece de la capacidad mental necesaria para ello. Son, sin duda alguna, resultado de la interacción de muchísimos seres humanos a lo largo de periodos muy dilatados de la historia, pero no han sido diseñadas, ni podrán ser diseñadas nunca consciente y deliberadamente por los seres humanos, porque carecemos de capacidad mental para ello. Es más, si nos empeñamos en mejorar desde arriba las instituciones, destruimos la civilización. Ese es otro de los mensajes del curso. Lo veremos cuando estudiemos el teorema de la imposibilidad del socialismo. Y el economista es aquel que estudia científicamente ese proceso evolutivo y espontáneo en el que surgen y se plasman las instituciones sociales. Entre todas las instituciones he mencionado las más trascendentales: el dinero, que es la institución social por excelencia, de la que dependen o van detrás las demás, porque el dinero permite la multiplicación exponencial, casi sin límite, de los intercambios, y es en los intercambios donde el ser humano tiene que hablar con el otro para entenderse y cerrar, y por tanto lo que antes eran múltiples dialectos a nivel de valles confluyen en un lenguaje, porque bajamos a las ferias y para intercambiar la leche que me sobra o la vaca, etcétera, tengo que hablar con el otro, entonces el dialecto va depurándose hacia el castellano. Y si hay múltiples intercambios, pues tengo que cerrarlos en un trato y un apretón de manos, y entonces surge el derecho, los principios jurídicos con sus implicaciones, y la moral, las normas de cortesía, etcétera. Luego van surgiendo esas instituciones a lo largo de ese proceso evolutivo. El estudio de ese proceso y de las instituciones es el objeto de investigación de la economía. La gran maravilla de un curso de economía es descubrir que esos órdenes espontáneos no son deliberadamente ni pueden ser deliberadamente construidos por el ser humano. Si nos empeñamos en construirlos y mejorarlos, los destruimos, y además que conllevan un volumen de información que supera con mucho a la capacidad mental de cualquier ser humano, por sabio y bueno que sea, o grupo de seres humanos. El pecado fatal del ser humano es un pecado de orgullo intelectual, de arrogancia, de pensar o de creerse que es Dios y que puede mejorar la sociedad a su antojo, utilizando el poder coactivo del Estado. Veremos que cuando se pretende este objetivo se destruye la sociedad, se crean conflictos, genocidios, sufrimientos sin límite. Es el teorema de la imposibilidad del socialismo que veremos en su momento. Y ahora ya nos debe de ser fácil entender cómo se han ido depurando los principios generales del derecho, que en el ámbito concreto del contrato de préstamo y de depósito hemos analizado. Es muy fácil para mí analizarlo porque ya están ahí, pero han surgido y se han depurado a lo largo de un proceso evolutivo idéntico al que acabo de explicar.